Deep Diving. ¿Qué significa realmente educar? Esta pregunta, aparentemente simple, contiene una profundidad que rara vez se explora. Desde muy temprano, somos introducidos en un sistema que nos dirige a estudiar, competir, aprobar exámenes y buscar una posición en el mundo. Pero, al observar con atención, surge una inquietud inevitable. ¿Todo esto representa realmente la verdadera finalidad de la educación? La mayoría de las personas acepta este proceso sin cuestionarlo. Estudiar se vuelve sinónimo de obtener notas, títulos y, posteriormente, un empleo. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, percibimos que esta trayectoria puede ser limitada. Al fin y al cabo, la vida no se reduce a una profesión, a un salario o a una rutina predecible. La vida es vasta, compleja y profundamente misteriosa. Está presente en los detalles más simples y en los fenómenos más grandiosos. Está en los pájaros, en los árboles, en el movimiento de los ríos, pero también en las tensiones humanas, en las ambiciones, en los miedos y en los conflictos. Incluye tanto lo que es visible como aquello que se oculta en la mente. Deseos, inseguridades, ansiedades y expectativas. Reducir la educación a la preparación para el mercado laboral es ignorar toda esta dimensión. Con el paso del tiempo, el individuo que no cuestiona este modelo tiende a adaptarse a él. Consigue un empleo, forma una familia y, poco a poco, entra en un patrón repetitivo. La vida pasa a vivirse casi de manera mecánica. Existe una sensación constante de inseguridad, miedo e insatisfacción, incluso cuando aparentemente todo está en su lugar. Ante esto, surge una cuestión central. ¿La función de la educación es solo preparar para una profesión o debería ayudar a comprender el proceso completo de la vida? Esta distinción es crucial, porque comprender la vida exige mucho más que acumular conocimiento técnico. Exige sensibilidad, observación y principalmente libertad interior. Sin esto, el conocimiento adquirido puede ser eficiente, pero no será transformador. Y es en este punto donde entra un concepto fundamental. Inteligencia. Pausados. La inteligencia no es simplemente acumular información, memorizar contenidos o reproducir ideas. Tampoco está ligada al éxito académico ni a la capacidad de destacar en exámenes. La verdadera inteligencia surge cuando hay libertad para pensar, investigar y observar sin miedo. El miedo, en este contexto, desempeña un papel decisivo. Donde existe miedo, la mente se cierra. Busca seguridad, se aferra a patrones y evita cuestionar. Esto impide cualquier forma de comprensión profunda. La ambición, por su parte, frecuentemente alimenta este miedo. El deseo de alcanzar posiciones, reconocimiento o éxito crea una tensión constante que compromete la claridad de la mente. Una mente verdaderamente inteligente es simple, directa y libre de conflictos internos. Pero esta simplicidad no es superficial. Por el contrario, es el resultado de una percepción profunda de la realidad, sin distorsiones creadas por el miedo o la ambición. Sin embargo, para que esta inteligencia florezca, es necesario un entorno específico. Un entorno donde no exista presión psicológica, comparación constante o miedo a equivocarse. Esto es extremadamente raro. La mayoría de los entornos educativos, familiares y sociales se basa exactamente en lo opuesto: competencia, expectativa y conformidad. Con el paso de los años, esta estructura moldea al individuo. Empieza a temer no solo el fracaso, sino también el rechazo, el juicio y la pérdida de seguridad. Este miedo se manifiesta de diversas formas: miedo a perder el empleo, miedo a lo que piensan los demás, miedo a la tradición, miedo a la muerte. Y poco a poco, la libertad interior desaparece. Pero, ¿es posible vivir sin este miedo? Esta es una de las preguntas más importantes que alguien puede hacerse. Porque sin miedo, surge algo completamente diferente: la capacidad de observar la vida con claridad. Surge también la posibilidad de una transformación real, no impuesta, sino descubierta.
La libertad, en este sentido, no significa hacer lo que uno quiere. No es una cuestión de elección arbitraria o de rebeldía superficial. Libertad es comprender profundamente las influencias que moldean el pensamiento. Cultura, religión, familia, sociedad, y al comprenderlas, no ser dominado por ellas. Esta comprensión exige atención. No una atención forzada, como la exigida en un aula, sino una atención que nace del interés genuino. Cuando hay interés verdadero, la mente está completamente presente. No hay esfuerzo, no hay conflicto. Y es en ese estado donde ocurre el aprendizaje real. Aprender entonces deja de ser un proceso limitado al entorno escolar. Se vuelve algo continuo. Se aprende de todo, de las personas, de la naturaleza, de las experiencias diarias. Toda la vida se transforma en un campo de observación. En este contexto, la idea de autoridad también es cuestionada. La dependencia de maestros, gurús o sistemas rígidos pierde sentido, porque la propia vida pasa a ser la gran maestra. Cada situación, cada relación, cada desafío revela algo sobre quiénes somos. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. La educación, en su sentido más profundo, no puede ser un proceso de adaptación a una sociedad desordenada. Necesita ser un proceso de liberación. Liberación del miedo, de las imposiciones, de las creencias ciegas y de la necesidad constante de convertirse en algo. Porque, paradójicamente, es precisamente el deseo de ser alguien lo que aprisiona la mente. Cuando no existe esa búsqueda, ocurre algo diferente. Surge una cualidad de presencia, de observación y de comprensión que no depende de la comparación ni del reconocimiento. Surge una inteligencia que no puede ser enseñada, solo descubierta. Y tal vez sea exactamente eso lo que está en juego. No la formación de individuos eficientes dentro de un sistema, sino el surgimiento de seres humanos capaces de ver, cuestionar y comprender profundamente la realidad en la que viven. Pausa 2. ¿La sociedad en la que vivimos realmente está en orden? A primera vista, puede parecer que existe una estructura organizada, sostenida por reglas, instituciones y valores establecidos. Sin embargo, cuando observamos más profundamente, surge una percepción inquietante. Tal vez ese orden sea solo aparente, mientras que detrás de él existe un estado continuo de conflicto y desintegración. Basta mirar alrededor. Naciones en constante disputa, ideologías en confrontación, individuos compitiendo entre sí por posición, poder y reconocimiento. La ambición se ha convertido en un motor central de la sociedad, impulsando acciones, decisiones y relaciones. Pero este movimiento, lejos de crear armonía, genera división. Está el comunista contra el capitalista, el religioso contra el no religioso, el rico contra el pobre. Cada grupo defendiendo sus creencias, sus intereses, sus identidades. Y dentro de este escenario, el individuo es educado para ajustarse, para encontrar su lugar dentro de esta estructura fragmentada. Pero, ¿esta adaptación resuelve el problema o solo perpetúa el caos? Si la sociedad ya está en desorden, ajustarse a ella significa participar en ese desorden. Significa continuar alimentando el mismo ciclo de conflicto, miedo y competencia. Por lo tanto, surge una cuestión decisiva. La educación debe preparar al individuo para encajar en este sistema o capacitarlo para comprenderlo y quizá transformarlo. Esta transformación no es externa en el sentido tradicional. No se trata solo de cambiar instituciones o sistemas políticos. Se trata de algo más profundo. Una revolución interior. Esta idea puede parecer peligrosa o incluso contradictoria. Después de todo, si todos estuvieran en rebelión, ¿no habría caos? Sin embargo, esta pregunta parte de un supuesto cuestionable, el de que actualmente vivimos en orden. Cuando se observa sin ilusiones, se percibe que el caos ya existe. Está presente en la violencia, en la desigualdad, en la ansiedad colectiva, en la búsqueda incesante de seguridad y estatus. La diferencia es que este caos ha sido normalizado. Se ha convertido en parte de la estructura. Ante esto, la verdadera rebelión no es destructiva. No es una reacción impulsiva contra algo externo.
Es una negativa profunda a aceptar como natural aquello que es claramente desordenado. Esta rebelión comienza dentro del individuo. Se manifiesta cuando hay una percepción clara de la falsedad de ciertos valores, como la ambición desmedida, la búsqueda de poder y la necesidad constante de comparación. Y esta percepción no surge por imposición, sino por investigación. Investigar implica observar sin filtros ideológicos. Significa no responder como miembro de un grupo, sea religioso, político o cultural, sino como un ser humano total, interesado en comprender el problema en su esencia. Este enfoque es radical porque rompe con patrones profundamente arraigados. La mayoría de las respuestas que damos a los desafíos de la vida está condicionada por nuestras creencias, nuestra educación y nuestras experiencias pasadas. Esto limita la comprensión. Solo cuando hay libertad con respecto a estos condicionamientos, es posible responder de manera adecuada a un desafío real. 2. Y esta libertad está directamente ligada a la ausencia de miedo. El miedo, nuevamente, aparece como un elemento central. Impide la investigación, bloquea la percepción y condiciona las respuestas. Una mente con miedo busca seguridad, y esta búsqueda la lleva a aferrarse a ideologías, tradiciones o autoridades. Pero estas estructuras, muchas veces, son precisamente parte del problema. Cuando el individuo no está atrapado por estas influencias, ocurre algo diferente. Empieza a observar con claridad. Y esta claridad permite una acción que no se basa en reacción o defensa, sino en comprensión. En este contexto, surge otra cuestión importante. Revelarse, aprender y amar son procesos separados, osados. A primera vista, puede parecer que sí, como si fueran etapas distintas o experiencias independientes. Sin embargo, un análisis más cuidadoso revela que estos procesos están profundamente interrelacionados. Aprender, en su sentido profundo, no es acumular conocimiento, sino estar en constante observación. Amar no es apego ni dependencia, sino una cualidad de relación libre de miedo. Y revelarse, en este contexto, no es rechazar por impulso, sino cuestionar profundamente lo que es falso. Estos tres movimientos forman parte de un mismo proceso, un proceso de descubrimiento continuo. Sin embargo, la mente tiende a fragmentar. Convierte experiencias en conceptos, crea categorías y busca definiciones. Esto genera una sensación de control, pero también limita la comprensión. Una mente verdaderamente atenta no se satisface con explicaciones. Investiga, observa, aprende. Y esto nos lleva a otro punto esencial, la ambición. Y pausados. La ambición a menudo se ve como algo positivo. Un impulso necesario para el progreso, para el éxito, para la realización personal. Pero, al observar más de cerca, se percibe que está asociada al conflicto. La persona ambiciosa está constantemente comparando, compitiendo, buscando superar a los demás. Esto crea tensión, división y, inevitablemente, sufrimiento. La ambición no es solo un movimiento externo, sino un estado interno de insatisfacción. Por otro lado, existe una forma de acción completamente diferente. Cuando alguien hace algo por amor al propio acto, sin buscar recompensa, reconocimiento o ventaja, no hay ambición. No hay competencia. Solo hay involucramiento total. Este tipo de acción tiene una cualidad completamente distinta. Es creativa, libre y no genera conflicto. Y tal vez la función de la educación sea exactamente esta: ayudar al individuo a descubrir lo que realmente ama hacer. No como una elección estratégica, sino como una comprensión profunda de sí mismo. Sin este descubrimiento, la vida tiende a caer en la rutina. El trabajo se convierte en una obligación. Las relaciones se vuelven mecánicas y la existencia pierde vitalidad. Pero cuando hay este descubrimiento, el trabajo deja de ser solo un medio de supervivencia. Se convierte en una expresión de la propia vida. Esto exige algo raro: autoconocimiento. Pausados. Y el autoconocimiento no puede ser impuesto. No puede ser enseñado como una materia. Surge a través de la observación constante, de las propias reacciones, pensamientos, emociones y comportamientos. Esta observación no debe ser juzgadora. No se trata de corregir o modificar inmediatamente,
sino de comprender. Y en esta comprensión ocurre una transformación natural. Este enfoque cambia completamente el papel de la educación. Deja de ser un proceso de moldeamiento y pasa a ser un espacio de descubrimiento. Un entorno donde el individuo puede explorar, cuestionar y comprender sin miedo. Pero esto exige un cambio no solo en los sistemas educativos, sino también en las actitudes de los padres, profesores y de la propia sociedad. Porque, en el fondo, la pregunta permanece: ¿estamos educando para mantener el mundo como es o para permitir el surgimiento de algo completamente nuevo? Pausados. ¿Qué significa, al final, ser verdaderamente libre? Esta cuestión ha sido discutida a lo largo de la historia por filósofos, religiones y sistemas políticos. Se habla de libertad como independencia, como derecho de elección o como ausencia de restricciones externas. Pero, ¿es esto suficiente para comprender lo que es la libertad en su esencia? Muchas personas creen que ser libre es poder hacer lo que quieran, ir donde deseen o pensar de forma independiente. Sin embargo, al observar con más atención, se percibe que esta llamada independencia no implica necesariamente libertad. Es posible ser independiente y aún así estar profundamente condicionado por influencias internas y externas. La verdadera libertad parece exigir algo más sutil y profundo. No está solo en las acciones externas, sino en el estado de la mente. Una mente libre es aquella que no está atrapada por el miedo, la compulsión o la necesidad constante de seguridad. Y esto nos lleva nuevamente a un punto central: el miedo. El miedo adopta innumerables formas. Miedo a fracasar, a no ser aceptado, a perder estabilidad, a contrariar expectativas. Este miedo moldea decisiones, limita percepciones y condiciona comportamientos. No solo restringe acciones, sino que también distorsiona la forma en que vemos el mundo. Cuando la mente está ocupada con preocupaciones, conflictos o expectativas, pierde la capacidad de observar con claridad. Esto se vuelve evidente en momentos simples. Para contemplar algo verdaderamente bello, como la puesta de sol reflejada en un río tranquilo, es necesario un estado de atención sin distracciones. Una mente sobrecargada no puede percibir esta belleza. Tal vez esta observación revele una clave importante. La libertad está directamente ligada a la calidad de la atención. La atención verdadera no es forzada. No surge de la obligación, sino del interés. Cuando hay interés genuino, la mente se vuelve naturalmente silenciosa, presente y sensible. En este estado, la percepción se amplía y la realidad se ve con mayor claridad. Pero, ¿qué impide este estado? Pausados. Gran parte de las limitaciones proviene de las influencias que moldean la mente desde temprano. Familia, cultura, religión, tradición, educación. Todas estas fuerzas actúan constantemente, creando patrones de pensamiento y comportamiento. Muchas veces, estos patrones se aceptan sin cuestionamiento. Liberarse de estas influencias no significa rechazarlas automáticamente, sino comprenderlas profundamente. Esta comprensión exige discernimiento, y el discernimiento solo es posible cuando hay observación sin miedo. Sin embargo, la mayoría de las personas no cuestiona estas influencias porque busca seguridad. La seguridad psicológica se convierte en una prioridad. Queremos ser aceptados, reconocidos, admirados. Queremos sentirnos importantes, estables, protegidos. Pero hay una paradoja aquí. Pausados. En el momento en que buscamos ser algo, exitosos, respetados, reconocidos, dejamos de ser libres. El deseo de convertirse en alguien crea una dependencia constante de la validación externa, y esta dependencia genera miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a perder, miedo a no cumplir. Este movimiento está profundamente arraigado en la estructura de la sociedad. Desde temprano se nos incentiva a alcanzar posiciones, a obtener títulos, a seguir ejemplos de éxito. La comparación se convierte en un patrón, y, con ella, surge la necesidad de competir. Pero esta búsqueda de identidad a través de logros externos limita la libertad interior. Ser libre, entonces, no es convertirse en algo, sino comprender lo que se es. Y esto exige una honestidad profunda.
Significa mirarse a uno mismo sin máscaras, sin idealizaciones, sin intentar modificar inmediatamente aquello que se observa. Esta observación no es pasiva. Es activa, atenta, investigativa. Al observar con claridad los propios pensamientos, emociones y reacciones, ocurre una transformación natural. No un cambio forzado, sino un desplazamiento que surge de la comprensión. Esto nos lleva a un punto delicado: ser verdaderamente tú mismo. Y pausa 2. Puede parecer simple, pero es extremadamente difícil. Porque lo que somos muchas veces no corresponde a lo que nos gustaría ser. Hay contradicciones, conflictos, inseguridades. Y la tendencia es intentar modificar estas características para ajustarse a un ideal. Pero este intento de convertirse en algo diferente crea más conflicto. Es un movimiento basado en la negación, no en la comprensión. Cuando, por el contrario, hay una observación directa de lo que se es, sin juicio, algo cambia. La propia comprensión disuelve el conflicto. Y en este proceso, surge una forma de libertad que no depende del esfuerzo. Esta libertad no es estática. Está en constante movimiento. Porque la mente también está en constante cambio. Por eso, no puede definirse de forma rígida. Cualquier definición fija se convierte en una limitación. Y es precisamente esta tendencia a buscar definiciones la que conduce a otro punto importante: la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pausados. A menudo, se asocia con el conocimiento acumulado, con la capacidad de argumentar o con la habilidad de resolver problemas. Pero estas características no necesariamente indican inteligencia en su sentido más profundo. Una mente puede estar altamente informada y aún así ser limitada. La verdadera inteligencia no se satisface con explicaciones listas, no se apoya en creencias ni en conclusiones definitivas. Por el contrario, está en constante investigación. Aprende continuamente, sin fijarse en respuestas. Esto exige una cualidad rara: la capacidad de permanecer en duda sin buscar inmediatamente una solución. La mayoría de las personas prefiere conclusiones. Aportan seguridad. Pero esta seguridad es ilusoria, porque interrumpe el proceso de investigación. Una vez que se llega a una conclusión, la mente deja de explorar. La inteligencia, por lo tanto, no está en saber, sino en aprender. Y aprender, en este contexto, no es acumular información. Es observar, cuestionar, investigar. Es estar atento al movimiento de la propia mente y a las relaciones con el mundo. Esta comprensión no es teórica. Se manifiesta en lo cotidiano, en las pequeñas acciones, en las interacciones con otras personas, en la forma en que reaccionamos a las situaciones. Y tal vez sea precisamente ahí donde reside la esencia de la educación. Pausados. No en transmitir conocimiento, sino en despertar esta capacidad de observar, comprender y aprender continuamente. Pero esto plantea una cuestión final, inevitable. Si la educación tiene este potencial transformador, ¿por qué rara vez se utiliza de esta manera? Pausados. Si la educación tiene este potencial transformador, ¿por qué rara vez se utiliza de esta manera? La respuesta puede no ser simple, pero comienza con una observación directa. La propia estructura de la sociedad no está interesada en individuos verdaderamente libres. Una mente libre cuestiona, investiga y no se ajusta fácilmente a patrones establecidos. Y esto representa un desafío para cualquier sistema basado en el control, la tradición o la autoridad. Por esta razón, desde muy temprano, somos incentivados a seguir caminos ya definidos. A aprender lo que debe aprenderse, a pensar dentro de ciertos límites, a buscar resultados específicos. El proceso educativo, entonces, deja de ser una investigación viva y se convierte en un condicionamiento progresivo. En este condicionamiento, hay poco espacio para la duda real, para el cuestionamiento profundo o para el descubrimiento auténtico. El conocimiento se transmite como algo que debe aceptarse, no investigarse. Y, con el tiempo, la mente se acostumbra a operar dentro de estos límites. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Es posible una verdadera educación dentro de un sistema que moldea, condiciona y dirige continuamente el pensamiento? Tal vez sea posible, pero solo bajo ciertas condiciones.
La principal de ellas es la creación de un entorno donde no exista miedo. Sin esto, cualquier intento de aprendizaje profundo será superficial. El miedo, como ya hemos visto, distorsiona la percepción. Hace que la mente busque seguridad en respuestas preparadas, en autoridades o en tradiciones. Y, en este movimiento, la investigación genuina desaparece. Por eso, la responsabilidad no está solo en las instituciones, sino también en los individuos. Padres, profesores y alumnos participan en este proceso. Si hay un interés real en comprender, es posible comenzar a crear pequeños cambios, no necesariamente estructurales, sino internos. Sin embargo, esto exige algo raro: compromiso. No un compromiso con resultados externos, sino con la propia investigación, con la disposición de observar, de cuestionar y de no aceptar respuestas fáciles. Porque, sin esta disposición, cualquier propuesta de cambio se convierte en una idea más, en otra teoría. Y aquí surge otro punto importante. Muchas veces, ante una cuestión profunda, buscamos inmediatamente una solución práctica. Queremos saber qué hacer, cómo actuar, qué método seguir. Pero este enfoque puede ser limitado. Presupone que existe un camino definido, una respuesta correcta que debe aplicarse. Pero, ¿es esto cierto? ¿O la propia búsqueda de métodos impide la comprensión? Cuando alguien pregunta, ¿qué debo hacer?, generalmente está buscando seguridad. Quiere evitar el error, garantizar un resultado. Pero esta búsqueda de seguridad puede bloquear la percepción directa del problema. Comprender algo profundamente no es seguir instrucciones, es observar sin intermediarios. Y esto nos lleva a un punto esencial: la naturaleza del aprendizaje. Aprender no es acumular conocimiento. No es repetir información ni aplicar técnicas. Aprender es un movimiento continuo que ocurre en el presente. No tiene principio ni fin definidos. Cuando hay aprendizaje verdadero, no hay dependencia. La mente no necesita una guía constante, porque está atenta. Observa, experimenta, comprende. En este estado, la propia vida se convierte en el campo de aprendizaje. Pero esto exige un cambio radical en la forma en que vemos el conocimiento. El conocimiento, tal como se entiende generalmente, está ligado al pasado. Es el resultado de experiencias acumuladas, registradas y organizadas. Es útil en muchos aspectos, especialmente en el ámbito técnico, pero tiene limitaciones. Cuando tratamos cuestiones humanas profundas, miedo, conflicto, ambición, amor, el conocimiento acumulado no es suficiente, porque estas cuestiones están vivas, en constante movimiento. Para comprenderlas, se necesita algo diferente: atención. La atención verdadera no está fragmentada. No está dividida entre múltiples intereses. Es total. Y, en este estado de atención, hay una percepción directa, sin interferencia de conclusiones pasadas. Es en este punto donde la inteligencia se manifiesta de forma más clara, no como algo adquirido, sino como algo que emerge. Cuando la mente está libre de miedo, de conclusiones fijas y de condicionamientos rígidos, se vuelve capaz de percibir con claridad. Y esta claridad permite una acción diferente. No una acción basada en reacción, hábito o presión externa, sino una acción que surge de la comprensión. Una acción que no crea conflicto, porque no está basada en la división. Pero esta forma de vivir no es incentivada. Por el contrario, la mayor parte de la educación estimula exactamente lo opuesto: adaptación, repetición, conformidad. Y entonces llegamos a una cuestión inevitable. Si seguimos educando de la misma manera, ¿qué tipo de mundo estamos creando? ¿Un mundo donde las personas son eficientes, pero no se comprenden a sí mismas? ¿Donde hay progreso técnico, pero también conflicto constante? ¿Donde existe conocimiento, pero no necesariamente inteligencia? Estas preguntas no exigen respuestas rápidas. Exigen observación. Porque la respuesta no está en teorías ni en sistemas. Está en la forma en que cada individuo vive, aprende y se relaciona con el mundo. Y tal vez sea precisamente ahí donde comienza una transformación real.
No en grandes reformas externas, sino en la manera en que vemos, cuestionamos y comprendemos la vida. ¿Existe realmente la posibilidad de una transformación profunda en el ser humano? Esta no es solo una cuestión teórica. Toca directamente la manera en que vivimos, aprendemos y nos relacionamos con el mundo. Porque, si no hay posibilidad de cambio real, entonces todo el proceso de cuestionamiento pierde sentido. Pero, si la hay, entonces la educación asume un papel completamente diferente. No como transmisión de conocimiento, sino como catalizadora de transformación. Para comprender esto, es necesario observar algo esencial. La mayor parte de los cambios que buscamos es superficial. Cambiamos comportamientos, ajustamos actitudes, adquirimos nuevos conocimientos. Pero, internamente, los patrones siguen siendo los mismos. El miedo persiste, la ambición continúa operando, el deseo de seguridad permanece. Estos cambios superficiales pueden dar la impresión de progreso, pero no alteran la estructura fundamental de la mente. Y es precisamente esta estructura la que necesita ser comprendida. La mente humana es el resultado de innumerables influencias: cultura, tradición, educación, experiencias pasadas. Todo esto forma un campo de condicionamiento. Este condicionamiento determina cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo interpretamos el mundo. La mayoría de las veces, no somos conscientes de este proceso. Creemos que actuamos libremente, cuando en realidad solo estamos respondiendo a patrones ya establecidos. Percibir esto no es simple, porque exige una atención que no es común. Exige observar no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos. Exige percibir los movimientos sutiles de la mente, las reacciones automáticas, los impulsos que surgen sin reflexión. Y esta observación solo es posible cuando hay silencio interior. Pero, ¿qué significa silencio interior? No es ausencia de sonido. No es una técnica o práctica específica. El silencio surge naturalmente cuando la mente no está ocupada con conflictos, preocupaciones o deseos contradictorios. Una mente en conflicto está siempre en movimiento, intentando resolver, justificar o escapar. Este movimiento constante impide cualquier forma de percepción profunda, cuando por el contrario, hay observación sin esfuerzo, sin intento de control. La mente se aquieta. Y en este estado, algo diferente puede suceder. Hay claridad. Esta claridad no es resultado del análisis ni del razonamiento. No es construida. Surge cuando la mente ve algo tal como es, sin distorsiones. Y ver algo con claridad es, por sí mismo, transformador. Por ejemplo, cuando se percibe profundamente la naturaleza del miedo, no como concepto, sino como experiencia directa, ocurre un cambio. No porque haya habido un esfuerzo por eliminar el miedo, sino porque ha sido comprendido. Lo mismo ocurre con la ambición, con la envidia, con el apego. La comprensión disuelve aquello que se comprende. Sin embargo, existe una dificultad aquí. La mente está acostumbrada a operar a través del esfuerzo. Quiere alcanzar resultados, quiere mejorar, quiere convertirse en algo. Y esta tendencia interfiere en el proceso de comprensión. Porque comprender no es alcanzar. No hay un punto de llegada, un estado ideal a alcanzar. Solo hay el movimiento continuo de observar y aprender. Y esto exige una calidad de atención que no busca recompensa. En este sentido, la transformación no es un objetivo, sino una consecuencia. Ocurre cuando hay comprensión. Y esta comprensión no puede ser forzada, enseñada ni transmitida. Debe ser descubierta por cada individuo. Esto cambia completamente la naturaleza de la educación. La educación deja de ser un proceso de acumulación y pasa a ser un proceso de despertar. No se trata de formar individuos adaptados, sino de permitir que cada uno descubra por sí mismo lo que es verdadero. Pero esto solo es posible cuando hay libertad. Libertad para cuestionar. Libertad para dudar. Libertad para observar sin miedo a equivocarse. Sin esta libertad, cualquier aprendizaje será limitado. Será solo una repetición de patrones, una continuidad del pasado. Y en este caso, no habrá transformación real.
La mente continuará operando dentro de los mismos límites, solo con nueva información. Por lo tanto, la cuestión no es cómo cambiar, sino cómo ver. Ver con claridad lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. Ver sin distorsión, sin justificación, sin condena. Y, en este ver, ocurre algo extraordinario. Porque cuando hay percepción directa, la acción es inmediata. No hay conflicto entre lo que se ve y lo que se hace. Tal vez eso es lo que falta en la educación. No más contenido, no más métodos, no más sistemas, sino un espacio donde sea posible ver, verse a uno mismo, ver el mundo y comprender profundamente la relación entre ambos. ¿Es posible crear un entorno donde el ser humano crezca sin miedo? Esta pregunta no es solo educativa, sino existencial. Porque, al examinarla con seriedad, percibimos que casi toda la estructura de la sociedad está basada en el miedo, miedo a fracasar, a perder, a no ser aceptado, a no alcanzar una posición. Desde la infancia, este miedo se introduce de forma sutil. El niño aprende a comparar, a competir, a buscar aprobación. Aprende que su valor está ligado al rendimiento, al reconocimiento, a la capacidad de destacar. Y, poco a poco, este proceso va moldeando la mente. Pero, ¿una mente moldeada por el miedo puede realmente comprender la vida? ¿O solo se adapta a ella? Cuando el miedo está presente, la mente busca seguridad, y esta búsqueda la lleva a patrones de comportamiento previsibles. Seguir tradiciones, obedecer autoridades, repetir modelos establecidos, todo esto ofrece una sensación de estabilidad. Pero esta estabilidad tiene un precio. Limita la investigación. Impide el cuestionamiento. Reduce la capacidad de percibir lo nuevo. Por eso, crear un entorno sin miedo no significa ausencia de disciplina o estructura. Significa algo mucho más profundo. Un espacio donde el error no se castiga con miedo, donde la duda no se reprime y donde la curiosidad no se sofoca. En este entorno, el aprendizaje ocurre de forma natural. El niño no aprende porque está obligado, sino porque está interesado. Y cuando hay interés, hay atención. Y cuando hay atención, hay comprensión. Pero esto exige un cambio radical en la forma en que vemos el papel del educador. El educador no es quien impone conocimiento, sino quien crea condiciones para que el conocimiento sea descubierto. No es quien dirige el pensamiento, sino quien incentiva la observación. Y, para ello, el propio educador necesita estar libre de miedo. De lo contrario, transmitirá ese miedo, no solo a través de palabras, sino también mediante actitudes, expectativas y comportamientos. Esto revela algo importante. La educación no es un proceso aislado. Refleja la sociedad. Si la sociedad se basa en la competencia, la ambición y la comparación, la educación tiende a reproducir esos mismos valores. Y en ese caso, cualquier intento de cambio superficial será insuficiente. Se necesita algo más profundo. Un cambio en la propia forma de vivir. Pero este cambio no puede ser impuesto. No puede ser decretado por leyes o sistemas. Debe surgir de la comprensión. Cuando alguien percibe claramente los efectos del miedo, de la ambición y de la comparación, ocurre una transformación. No por obligación, sino por insight. Y este insight tiene un impacto real. Altera la forma en que la persona se relaciona con el mundo. En este contexto surge una nueva posibilidad. La posibilidad de una educación que no prepara solo para el futuro, sino que transforma el presente. Una educación que no condiciona, sino que libera. Una educación que no enseña solo qué pensar, sino cómo observar. Y esta diferencia es fundamental. Porque una mente que sabe qué pensar puede ser eficiente, pero una mente que sabe observar puede ser libre. Y tal vez sea exactamente eso lo que define el verdadero papel de la educación. No formar especialistas. No producir individuos adaptados, sino despertar seres humanos capaces de ver, comprender y actuar con claridad. Seres humanos que no estén atrapados por el miedo.
que no dependan de la aprobación, que no busquen seguridad a través de la imitación. Porque solo una mente así puede crear algo nuevo. No una continuidad del pasado, no una repetición de patrones, sino una realidad diferente. Un mundo donde la relación entre las personas no se base en la competencia, sino en la comprensión. Donde el conocimiento no se use como poder, sino como herramienta. Y donde la vida pueda vivirse con profundidad, sensibilidad e inteligencia. Tal vez esto parezca distante, tal vez parezca idealista, pero todo cambio comienza con una percepción. Y esta percepción no depende del tiempo, depende de la atención. Si hay atención, hay posibilidad. Si hay posibilidad, hay transformación. Y si hay transformación, entonces la educación deja de ser un proceso mecánico y se convierte en un movimiento vivo. Lo que parece simple, no siempre es superficial. A veces, lo más profundo pasa desapercibido. Suscríbete al canal y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. La educación puede realmente ser un instrumento de libertad, o está siendo utilizada como una forma silenciosa de control. Esta cuestión atraviesa toda la estructura de la sociedad moderna y revela un problema mucho más profundo de lo que aparenta. Cuando la educación pasa a ser administrada por el Estado, deja de ser un medio para despertar la inteligencia y se transforma, gradualmente, en un mecanismo de condicionamiento. En lugar de enseñar al individuo a pensar, se le enseña qué pensar. Y esta distinción no es superficial. Define el tipo de ser humano que se está formando. Cuando un individuo desarrolla pensamiento independiente, se vuelve impredecible. Y, para cualquier sistema estructurado sobre el control y la estabilidad, la imprevisibilidad representa una amenaza. Por eso, existe una tendencia natural de los gobiernos a interferir directamente en la educación. No solo para organizarla, sino para moldearla. El objetivo, muchas veces implícito, es producir individuos funcionales, eficientes, disciplinados, pero no necesariamente conscientes. La educación, en este contexto, deja de ser un espacio de investigación y pasa a ser un proceso de conformidad. El estudiante aprende a repetir, a obedecer, a adaptarse, y, poco a poco, pierde la capacidad de cuestionar. Este movimiento no ocurre solo en regímenes autoritarios. También se manifiesta en las democracias, especialmente en momentos de crisis. En estas situaciones, la libertad tiende a ser suspendida en nombre del orden, y el pensamiento independiente pasa a ser visto como un riesgo. Sin una visión interior, sin claridad interna, el individuo se vuelve dependiente de estructuras externas. Comienza a actuar no por comprensión, sino por imposición. Y así, gradualmente, se transforma en un instrumento de las autoridades. Esta transformación es sutil, pero profunda. Ante esto surge una pregunta inevitable. ¿Es posible crear una educación verdaderamente libre? La respuesta no está necesariamente en grandes instituciones o en estructuras complejas. Por el contrario, comienza de forma simple, casi invisible. Una escuela puede nacer en una casa, en una calle, en un pequeño grupo de personas verdaderamente interesadas en comprender la vida. El problema central no es la falta de recursos. Es la falta de profundidad en el interés. Cuando hay claridad, cuando existe una intención real de comprender la existencia, sus dolores, sus conflictos, sus contradicciones, entonces la acción surge naturalmente. Y con ella, también surgen los medios necesarios.
Pero cuando el enfoque está solo en la estructura, la financiación o la expansión, algo esencial se pierde. Porque el dinero, aunque útil, a menudo introduce otro tipo de problema, el de la corrupción, el control, la burocracia. Y así, aquello que comenzó con un ideal puede desviarse rápidamente de su esencia. Educar verdaderamente no es preparar a alguien para encajar en el sistema. Es ayudarlo a comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Esto implica cuestionar ideas profundamente arraigadas como el nacionalismo, las ideologías rígidas y los patrones sociales impuestos. Y es precisamente por eso que una educación de este tipo difícilmente será apoyada por estructuras establecidas. No refuerza el sistema, lo cuestiona. Y todo cuestionamiento genuino lleva consigo un potencial revolucionario. Pero no se trata de una revolución violenta. Se trata de una revolución en el pensamiento. El origen de los conflictos humanos no está solo en las estructuras externas, sino en la forma en que cada individuo vive internamente. La guerra, en este sentido, no es un evento aislado. Es la manifestación ampliada de conflictos cotidianos: ambición, miedo, comparación, deseo de poder. Sin una transformación interior, cualquier intento de cambio externo será superficial. Las organizaciones pueden ser creadas. Los acuerdos pueden ser firmados. Las instituciones pueden ser fortalecidas. Pero, sin cambio en el individuo, el conflicto persiste e inevitablemente regresa. Es por eso que la educación no puede reducirse a la transmisión de conocimiento técnico. Necesita involucrar algo mucho más profundo: la comprensión de la vida. Esto incluye percibir cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos. Incluye observar nuestros miedos, nuestras motivaciones, nuestras contradicciones. Sin este tipo de comprensión, la inteligencia se vuelve peligrosa. El conocimiento, sin autoconocimiento, puede ser utilizado tanto para construir como para destruir. La misma mente que crea avances tecnológicos también puede producir instrumentos de guerra. Y, históricamente, esto se ha repetido. En este escenario, la responsabilidad no puede ser delegada únicamente a los gobiernos o a las instituciones. Pertenece a cada individuo. Cada persona participa en la construcción de la sociedad a través de sus acciones diarias, de sus elecciones, de su forma de pensar. Y, por lo tanto, cualquier cambio real necesita comenzar en ese nivel. No como una idea abstracta, sino como una práctica concreta en la vida cotidiana. La cuestión central, entonces, no es solo cómo educar mejor, sino qué es lo que realmente queremos de la vida. Si buscamos seguridad, conformidad y estabilidad, continuaremos reforzando estructuras que limitan el pensamiento. Pero si buscamos comprensión, libertad y verdad, entonces será necesario cuestionar profundamente todo aquello que aceptamos sin reflexión. Y eso exige coraje, porque pensar por uno mismo no es un camino cómodo. Rompe con patrones, desafía estructuras y, muchas veces, coloca al individuo en oposición al entorno que lo rodea. Pero es en ese espacio de cuestionamiento donde algo nuevo puede surgir, algo que no es impuesto ni heredado, sino descubierto. Y tal vez sea precisamente eso lo que la educación debería ser desde el principio: un descubrimiento. Si la educación moldea al ser humano, entonces una cuestión aún más directa debe ser enfrentada. ¿Qué tipo de ser humano estamos intentando formar? Esta pregunta se vuelve particularmente evidente cuando observamos la presencia de la instrucción militar dentro de los sistemas educativos. Su existencia no es neutra. Revela una intención. Si el objetivo es crear individuos obedientes, disciplinados y preparados para actuar bajo órdenes, entonces la instrucción militar cumple esa función con extrema eficiencia. Condiciona la mente, reduce la autonomía y establece una lógica basada en jerarquía y sumisión. En ese sentido, no educa para la comprensión, sino para la ejecución. Todo depende, por lo tanto, de lo que se desea que el ser humano llegue a ser. Si la intención es prepararlo para el conflicto, para la guerra, para la defensa de ideologías o territorios,
Entonces la educación militar parece coherente. Moldea individuos capaces de actuar sin cuestionar, de seguir órdenes incluso cuando esas órdenes entran en conflicto con la conciencia. Pero si el objetivo es otro, si el objetivo es la vida, la convivencia, la comprensión entre los seres humanos, entonces esta forma de instrucción se vuelve profundamente contradictoria, porque refuerza exactamente aquello que perpetúa el conflicto. La guerra no comienza en el campo de batalla, comienza en la mente. Comienza en la división entre nosotros y ellos. Comienza en el apego a identidades, creencias, ideologías. Comienza en la incapacidad de comprender al otro como parte de una misma realidad humana. Cuando la educación refuerza estas divisiones, incluso de forma indirecta, ya está preparando el terreno para el conflicto. Y la instrucción militar intensifica este proceso. Organiza, sistematiza y legitima la violencia como medio de resolución. A lo largo de la historia, innumerables guerras han sido justificadas en nombre de la seguridad, del honor, de la defensa de valores. Y, repetidamente, los líderes han afirmado que esa sería la última guerra. Pero la continuidad de estos conflictos revela algo esencial. El problema nunca fue resuelto en su origen. Persiste porque está arraigado en la forma en que vivimos diariamente, en la competencia constante, en la búsqueda de poder, en la explotación, en la ambición. La guerra es solo la expresión ampliada de ese patrón. Si deseamos comprender la posibilidad de la paz, es necesario mirar más allá de las estructuras externas. La paz no puede ser impuesta por tratados, organizaciones o acuerdos internacionales. Estos mecanismos pueden contener temporalmente el conflicto, pero no eliminan sus causas. Sin una transformación interior, el conflicto reaparece bajo nuevas formas. Y esto se hace evidente cuando observamos que, incluso en períodos de relativa estabilidad, el ser humano continúa en conflicto consigo mismo, dividido entre deseos, miedos, frustraciones y expectativas. Ese conflicto interno inevitablemente se proyecta hacia el exterior. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es cómo evitar la guerra, sino cómo comprender el conflicto. Y esa comprensión no puede ser enseñada como una técnica. Exige observación, atención, sensibilidad. Exige que el individuo perciba cómo sus propias actitudes contribuyen al caos colectivo. Sin esa percepción, cualquier intento de cambio será superficial. En este contexto, la educación asume un papel decisivo. No como preparación para el mercado, ni como entrenamiento para funciones sociales específicas, sino como un espacio de investigación profunda sobre la vida. Esto incluye la capacidad de percibir la belleza, no solo como algo externo, superficial, estético, sino como una cualidad que emerge cuando hay orden interior. La sociedad moderna, sin embargo, tiende a valorar la apariencia por encima de la esencia, la forma por encima del contenido, la técnica por encima de la comprensión. Y así, el arte, que podría ser un camino hacia la sensibilidad, muchas veces se reduce a un ejercicio técnico, desconectado de la experiencia real. Ser sensible a la belleza no significa solo apreciar una pintura o una música. Significa estar atento a la vida en su totalidad, al dolor, a la confusión, a la alegría, al silencio. Significa percibir sin distorsión. Pero esa sensibilidad no puede ser enseñada a través de métodos rígidos. Surge cuando hay libertad para observar, para sentir, para comprender. Y esa libertad es incompatible con sistemas que priorizan el control y la estandarización. Ante todo esto, surge una última cuestión. ¿Qué define a un verdadero educador? Ciertamente no es aquel que simplemente transmite conocimiento o sigue un currículo establecido. Tampoco aquel que busca resultados medibles, reconocimiento o posición dentro de la sociedad. Un verdadero educador no está atado a ideologías, no actúa como instrumento de estructuras políticas y no utiliza la enseñanza como medio de autopromoción. Enseña porque comprende. Y esa comprensión no proviene solo de los libros, sino de la experiencia directa con la vida.
Este educador no impone caminos, señala posibilidades, no ofrece respuestas listas, sino que estimula la investigación. Y, sobre todo, no está interesado en formar individuos ajustados al sistema, sino seres humanos capaces de comprenderse a sí mismos. Esto exige algo raro: independencia interior. Porque, en el momento en que el educador busca aprobación, seguridad o reconocimiento, ya está condicionado por las mismas estructuras que debería cuestionar. Una educación verdaderamente transformadora no puede existir dentro de un sistema que valora solo resultados, eficiencia y adaptación. Exige ruptura. No una ruptura violenta, sino una ruptura silenciosa, profunda, que ocurre en el nivel del pensamiento. Un cambio en la forma de percibir, de aprender, de vivir. Y ese cambio no puede ser impuesto. Necesita ser descubierto. Al profundizar en esta investigación, surge una percepción aún más exigente. No basta con reformar sistemas, métodos o instituciones. La raíz de la cuestión está en el propio individuo. Porque, en el fondo, son los individuos quienes crean los sistemas. Y al mismo tiempo, son moldeados por ellos. Esta relación circular sostiene la continuidad de todo aquello que ya conocemos. Las estructuras se mantienen porque reflejan la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Y mientras este patrón interno no cambie, cualquier transformación externa tenderá a repetir el mismo contenido, solo que con nuevas formas. Es por eso que la idea de un cambio colectivo inmediato, capaz de transformar a toda la humanidad de una sola vez, resulta ilusoria. Con frecuencia, se habla de influir en las masas, como si existiera una entidad separada llamada humanidad. Pero esa masa está compuesta por individuos, cada uno con sus conflictos, sus contradicciones, sus miedos, tú y yo. Y, por lo tanto, cualquier transformación real necesita comenzar en ese punto. No como un proyecto grandioso, sino como una observación directa de la propia vida. Esto exige una forma de atención que rara vez cultivamos. Estamos acostumbrados a pensar de manera superficial, a reaccionar rápidamente, a buscar soluciones inmediatas. Pensamos sobre problemas complejos como quien pasa el tiempo en una tarde ociosa, sin profundidad real, y luego regresamos a la rutina, al trabajo, a las obligaciones, a la necesidad de ganar dinero. Y así, el cuestionamiento pierde fuerza. Pero hay momentos en que algo diferente ocurre. Momentos en que la pregunta no es solo intelectual, sino profundamente sentida. Cuando existe un interés real por comprender la existencia, no como concepto, sino como experiencia. En esos momentos, la acción deja de estar motivada por obligación o ideal. Se vuelve inevitable. Y es en ese punto donde puede surgir una nueva forma de educación. No como un sistema estructurado, sino como una expresión directa de esa comprensión. Puede surgir en un espacio pequeño, en un grupo reducido, sin reconocimiento, sin apoyo institucional, pero con algo esencial: claridad. Sin embargo, esta claridad trae consigo consecuencias. Porque una educación que enseña a cuestionar, a comprender, a no someterse automáticamente a ideologías, inevitablemente entra en conflicto con estructuras establecidas. No refuerza identidades nacionales. No promueve creencias rígidas. No prepara a los individuos para ajustarse a patrones de poder. Y por eso, tiende a ser vista como una amenaza. Pero es precisamente este tipo de educación la que puede revelar algo fundamental: la naturaleza de los medios y los fines. Con frecuencia creemos que fines deseables pueden alcanzarse por cualquier medio, que la paz puede imponerse por la fuerza, que el orden puede mantenerse mediante el control, que la justicia puede surgir de la violencia. Pero hay una contradicción en este razonamiento, porque el fin ya está contenido en el medio. Si utilizamos medios basados en el conflicto, la dominación o la imposición, el resultado inevitablemente llevará esas mismas características. No puede ser de otra manera.
Esto nos conduce a una comprensión más sutil. La transformación no puede ser fragmentada. No es posible vivir de forma contradictoria, buscando la paz externamente mientras alimentamos el conflicto internamente, y esperar coherencia en el resultado. La vida es un todo, y cualquier división artificial entre lo interior y lo exterior termina generando distorsión. Cuando observamos esto con atención, percibimos que la verdadera responsabilidad no puede ser delegada. No es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, de los educadores, de las instituciones. Es individual. Y esto no significa aislamiento. Al contrario, significa reconocer que cada acción, cada pensamiento, cada relación contribuye al todo. En este contexto, la idea de autoridad adquiere un nuevo significado. Seguimos a líderes, expertos, sistemas, porque buscamos seguridad. Queremos respuestas listas, direcciones claras, garantías. Pero esta dependencia impide el descubrimiento, porque comprender algo profundamente exige investigación directa, no aceptación, y esa investigación no puede ser hecha por otro. Así, la búsqueda de la verdad deja de ser un camino guiado externamente y se convierte en un proceso vivo, dinámico, individual, no en el sentido de aislamiento, sino en el sentido de responsabilidad. Cada persona necesita ser, al mismo tiempo, aprendiz y observador, discípulo y maestro. No en el sentido tradicional de estas palabras, sino como expresión de una mente que aprende continuamente, sin fijarse en conclusiones. Este movimiento exige autoconocimiento, y el autoconocimiento no es una acumulación de información sobre uno mismo. No es un análisis intelectual. Es la observación directa, momento a momento, de las propias reacciones, pensamientos y sentimientos. Sin juicio, sin intento de modificar, solo comprender. Y a partir de esta comprensión, algo comienza a cambiar. No como resultado del esfuerzo o la disciplina, sino como consecuencia natural de ver con claridad. Cuando hay claridad, ciertas acciones simplemente dejan de tener sentido. Ciertos patrones se disuelven. No porque hayan sido combatidos, sino porque han sido comprendidos. Tal vez sea precisamente esto lo que está en el centro de toda esta investigación. No la creación de un nuevo sistema educativo, no la sustitución de una estructura por otra, sino el despertar de una forma de inteligencia que no depende de la autoridad, que no está atada al condicionamiento, que no busca seguridad en patrones repetitivos, una inteligencia viva. Y si esa inteligencia puede florecer, aunque sean unos pocos individuos, algo nuevo puede comenzar. No como una promesa, sino como una posibilidad real. Al llegar a este punto de la investigación, se vuelve inevitable percibir que toda la estructura de la sociedad, incluida la educación, la política, la cultura, es en gran medida un reflejo directo de la mente humana. No existe una separación real entre el mundo y el individuo. El mundo es el individuo ampliado. Y, por lo tanto, intentar reformar el mundo sin comprender profundamente a uno mismo es actuar solo en la superficie. Esta percepción cambia completamente el enfoque de la cuestión. Ya no se trata solo de discutir métodos educativos, currículos o modelos institucionales. La cuestión pasa a ser: ¿es posible educar a un ser humano para que esté libre del condicionamiento? Porque, si no hay esa libertad, cualquier forma de educación continuará reproduciendo los mismos patrones, solo con variaciones superficiales. El condicionamiento no es solo algo externo. Está presente en el lenguaje, en las creencias, en los valores, en las experiencias acumuladas. Está en la forma en que pensamos, en cómo reaccionamos, en cómo interpretamos el mundo. Desde la infancia, el individuo es moldeado por influencias familiares, culturales, religiosas, políticas. Y, poco a poco, pasa a operar dentro de esos límites sin siquiera darse cuenta. La educación tradicional, en lugar de cuestionar ese condicionamiento,
Muchas veces lo refuerza. Transmite conocimiento, pero rara vez incentiva la investigación sobre la propia estructura del pensamiento. Se enseña matemáticas, historia, ciencia, pero no se enseña a observar el propio proceso de pensar. Y, sin esa observación, el individuo continúa preso de patrones que no eligió conscientemente. La libertad en este contexto no significa hacer lo que uno quiere. Significa estar libre del condicionamiento que distorsiona la percepción. Significa ser capaz de ver sin filtros, sin proyecciones, sin prejuicios. Y esta capacidad no puede ser desarrollada mediante la imposición. Exige conciencia. Pero hay un obstáculo fundamental: el miedo. El miedo a no pertenecer. El miedo a perder seguridad. El miedo a cuestionar aquello que siempre ha sido aceptado como verdad. Este miedo sostiene el condicionamiento. Impide la investigación. Y, al mismo tiempo, refuerza la necesidad de autoridad. Por eso, la educación que realmente libera no puede basarse en el miedo. No puede depender del castigo, de la recompensa o de la comparación. Estos mecanismos pueden producir eficiencia, disciplina, resultados, pero no producen comprensión. Y sin comprensión, no hay transformación. Otro elemento central en este proceso es la comparación. Desde temprano, el individuo es comparado con otros, en desempeño, comportamiento, éxito. Esta comparación genera competencia, y la competencia genera conflicto, no solo externo, sino interno. El individuo pasa a vivir en constante medida de sí mismo en relación con los demás, y eso fragmenta la mente. Una mente fragmentada no puede comprender la totalidad de la vida. Está siempre dividida entre lo que es y lo que debería ser, entre lo que desea y lo que teme. Y esta división genera una tensión continua. Es esta tensión la que se manifiesta, a gran escala, como conflicto social, político, económico. Por lo tanto, una educación verdaderamente transformadora necesita ir más allá de la transmisión de contenido. Debe ayudar al individuo a percibir estos mecanismos en sí mismo. No como teoría, sino como experiencia directa. Percibir el miedo cuando surge. Percibir la comparación cuando ocurre. Percibir el deseo de conformidad. Esta percepción no puede ser enseñada como un método. No puede ser estandarizada. Ocurre cuando hay atención. Y la atención no puede ser forzada. Surge cuando existe un interés real. Esto nos lleva nuevamente al papel del educador. El educador no es alguien que conduce al alumno hacia un objetivo predefinido. Es alguien que crea un ambiente donde la investigación es posible. Un ambiente donde no hay miedo, donde no hay imposición, donde no hay necesidad de conformarse. Pero, para que ese ambiente exista, el propio educador necesita estar libre de esos condicionamientos. De lo contrario, solo transmitirá, de forma más sutil, los mismos patrones. Y aquí surge una de las mayores dificultades. Porque la sociedad, tal como está estructurada, no favorece este tipo de libertad. Recompensa la conformidad. Valora resultados medibles. Exige adaptación. Y en este contexto, tanto educadores como alumnos son presionados a ajustarse. Aún así, la posibilidad permanece. No depende de grandes reformas o revoluciones externas. Depende de algo mucho más silencioso. La capacidad de observar, de cuestionar, de no aceptar automáticamente. Tal vez la verdadera educación no sea un proceso de acumular conocimiento, sino de disolver ilusiones. Ilusiones sobre uno mismo, sobre el otro, sobre el mundo. Y al disolver estas ilusiones, algo nuevo puede emerger, no como resultado del esfuerzo, sino como consecuencia de la comprensión. En este punto, la cuestión inicial regresa con una nueva profundidad. La educación puede ser un instrumento de control, o un camino hacia la libertad. Pero esta elección no está solo en manos de las instituciones. Está en cada individuo.
en cada momento de atención, en cada acto de comprensión. Y tal vez sea en ese espacio, invisible, silencioso, pero profundamente transformador, donde una nueva forma de vivir pueda realmente comenzar. Lo que escuchaste aquí puede no tener sentido inmediato, y está bien, porque ciertas comprensiones no se piensan, se perciben. Suscríbete al canal y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. No siempre la dificultad está en el problema en sí, sino en la forma en que lo observamos. Muchas veces, aquello que nos parece complejo o insoluble permanece así no por su naturaleza, sino porque no lo vemos con suficiente claridad. Y esta falta de claridad no es casual. Nace de prejuicios, de condicionamientos, de respuestas automáticas que distorsionan la percepción. Cuando surge un problema, tendemos a separarlo de nosotros mismos, como si fuera algo externo, independiente. Pero al investigar con mayor profundidad, se percibe que el problema está íntimamente ligado a la mente que lo crea. No existe de forma aislada. Es movimiento, flujo, transformación constante, como una corriente que nunca permanece igual. Esto exige una forma de atención muy diferente a la habitual. No se trata de analizar lentamente, acumulando conclusiones, sino de percibir con rapidez y precisión. Porque el problema no espera. Se mueve, se transforma, asume nuevas formas. Y una mente atrapada en ideas fijas no puede acompañarlo. Esta incapacidad de percibir con claridad está relacionada con la forma en que atribuimos valor a las cosas. Todo aquello que es creado por la mano o por la mente, objetos, ideas, creencias, lleva en sí una característica esencial, la impermanencia. Sin embargo, insistimos en hacerlas permanentes. Luchamos por preservar aquello que, por naturaleza, está destinado a cambiar. Esta lucha genera conflicto. La mente, al intentar fijar lo que es transitorio, entra en contradicción con la propia realidad. Y de esa contradicción nace la infelicidad. No porque el mundo sea necesariamente caótico, sino porque nuestra relación con él está distorsionada. Atribuimos valores falsos a las cosas. Transformamos necesidades simples en símbolos de estatus, poder o identidad. Y, en este proceso, perdemos la capacidad de ver lo esencial. El alimento, el refugio, la vestimenta dejan de ser solo necesidades y pasan a ser instrumentos de afirmación. Detrás de esto se encuentra la mente, el centro de evaluación, de deseo, de voluntad. Y mientras esta mente no sea comprendida, seguirá produciendo conflicto. La voluntad, que parece ser fuerza y determinación, es en realidad la expresión del deseo de ser, de convertirse en algo. Este deseo proyecta continuamente un futuro, una idea de realización. Y al hacerlo, crea tensión entre lo que es y lo que debería ser. Esta tensión es el conflicto. Y mientras exista, no puede haber verdadera tranquilidad. Comprender este proceso no es una cuestión intelectual. No basta con reconocer conceptos o acumular conocimiento. Es necesario un tipo de percepción directa, que observe el funcionamiento de la mente en tiempo real. Este es el inicio del autoconocimiento. El autoconocimiento no es un sistema, ni una práctica estructurada. No consiste en seguir métodos o repetir técnicas. Surge de la observación constante de uno mismo, de cada pensamiento, de cada emoción, de cada reacción. Esta observación no puede hacerse con juicio. Si hay condena o justificación, la percepción ya está distorsionada. Es necesario observar sin interferir, y esta forma de atención es, en sí misma, una especie de meditación. Pero la meditación, en este contexto, no es concentración en un objeto o idea.
Es un proceso continuo de descubrimiento, un movimiento vivo que acompaña cada instante de la experiencia. Y en este movimiento, la mente comienza a revelar sus estructuras ocultas. A medida que este proceso se profundiza, se vuelve evidente que el sufrimiento está ligado a la ignorancia, no en el sentido de falta de información, sino de falta de comprensión de uno mismo. Y este sufrimiento no puede ser eliminado por métodos externos. Solo se disuelve cuando hay autoconocimiento. Cuando el yo es visto sin divisiones, sin fragmentaciones. La distinción entre un yo superior y un yo inferior es solo una construcción de la mente. Un intento de organizar lo que, en realidad, es un proceso único. Cuando esta división desaparece, algo comienza a transformarse. No por esfuerzo, sino por comprensión. Y de esta comprensión surge una forma de inteligencia que no depende del pensamiento. Esta inteligencia también se manifiesta en la forma en que tratamos ideas como el milagro. Existe una tendencia a buscar soluciones extraordinarias, intervenciones externas que resuelvan nuestros problemas. Pero esta búsqueda puede ocultar una forma de irresponsabilidad. Esperamos que alguien nos cure, nos transforme, nos libere. Sin embargo, la verdadera transformación no puede ser delegada. No viene de fuera. Ninguna autoridad, ningún sistema, ninguna creencia puede sustituir la comprensión directa. Lo que se llama milagro puede estar ocurriendo todo el tiempo, pero pasa desapercibido. La propia vida es un proceso continuo de renovación. El cuerpo cambia, la mente cambia, todo está en constante transformación. Pero no lo percibimos porque estamos fijados en objetivos, en logros, en resultados. Cuando la mente deja de buscar resultados, algo se abre. Surge una sensibilidad que permite acompañar este movimiento constante de la vida. Y en este acompañamiento hay una percepción de renovación continua. Esta renovación no es algo que se conquista. Está presente cuando la mente no está atrapada. Cuando no hay ambición, no hay búsqueda de poder, no hay necesidad de afirmarse. En este estado, la vida se revela como un flujo dinámico, no como una secuencia de metas. Y tal vez sea esto lo que transforma completamente la idea de cambio. La transformación no ocurre en el tiempo. No es un proceso gradual. Ocurre en el instante en que hay comprensión. Esto nos lleva a una cuestión práctica y directa. ¿Cómo vivir correctamente en una sociedad que parece estar estructurada sobre bases equivocadas? Si la sociedad está construida sobre la ambición, la envidia y el poder, cualquier actividad dentro de ella tiende a reflejar estas cualidades. No existe un modo de vida completamente correcto dentro de una estructura incorrecta. Esta percepción puede resultar incómoda, pero es fundamental. Sin embargo, esto no significa inacción. Significa conciencia. Significa actuar dentro de la sociedad con claridad sobre lo que es, sin ilusiones, sin justificaciones, sin ceguera. El verdadero cambio no comienza en la elección de una profesión, sino en la comprensión del sistema en su totalidad. Y esta comprensión solo puede surgir cuando hay una observación profunda, sin distorsiones. La responsabilidad, entonces, recae sobre el individuo. No como una carga, sino como una posibilidad. Aquellos que tienen tiempo, que tienen espacio para reflexionar, también tienen la oportunidad de investigar profundamente la naturaleza de la existencia. Pero esta oportunidad suele desperdiciarse. El tiempo se llena con distracciones, con entretenimiento, con actividades que evitan el enfrentamiento con cuestiones fundamentales. Y así, se perpetúa el mismo patrón. Tal vez la verdadera revolución no esté en grandes movimientos colectivos, sino en un cambio silencioso, individual. Una transformación que ocurre cuando el individuo deja de huir y comienza a ver. Y en ese ver, puede surgir algo completamente diferente, no una respuesta prefabricada, sino una nueva forma de vivir, que no está basada en el miedo, en la búsqueda o en la repetición. Existe una diferencia fundamental entre tratar con los problemas y comprenderlos profundamente. La mayoría de nosotros pasa la vida intentando resolver conflictos, acumulando respuestas, adoptando métodos, buscando soluciones externas. Pero resolver un problema
¿Significa realmente comprenderlo? Cuando miramos más de cerca, vemos que muchos problemas regresan bajo nuevas formas. Se transforman, reaparecen, adoptan nuevas máscaras. Esto sugiere que la raíz del problema no fue disuelta, solo ajustada temporalmente. Y tal vez esto ocurra porque el foco está en la solución, y no en la comprensión. Comprender exige una cualidad de atención que no busca un resultado inmediato. Es una observación que no interfiere, que no intenta modificar, que no proyecta un desenlace. Y esta forma de mirar es rara, porque estamos condicionados a actuar, a corregir, a controlar. Este condicionamiento se vuelve aún más evidente cuando consideramos la relación entre pensamiento y tiempo. El pensamiento siempre se basa en el pasado, en experiencias, memorias, registros. Y al intentar resolver un problema, inevitablemente recurre a ese pasado. Pero un problema vivo, presente, no puede ser comprendido completamente a través de respuestas antiguas. El pensamiento puede analizarlo, describirlo, compararlo, pero no puede penetrar su totalidad. Y así, el problema permanece. La mente entra entonces en un ciclo. Piensa, analiza, intenta resolver, falla y vuelve a empezar. Este movimiento continuo genera desgaste, frustración y una sensación de estancamiento. Y sin embargo, rara vez cuestionamos la propia estructura de este proceso. Existe, sin embargo, un momento peculiar en el que algo diferente ocurre. Después de un periodo de esfuerzo intenso, la mente se cansa. Abandona el problema, no por elección consciente, sino por agotamiento. Y en ese instante de quietud inesperada, surge la claridad. Esta claridad no fue producida por el esfuerzo, sino por la ausencia de éste. Cuando el pensamiento cesa temporalmente, se abre un espacio en el que la comprensión puede emerger. Es como si el silencio revelara aquello que el ruido ocultaba. Este fenómeno es común, pero rara vez es comprendido. Creemos que fue el esfuerzo lo que trajo la solución, cuando en realidad fue el momento en que el esfuerzo terminó. Esto nos lleva a una observación más profunda sobre la naturaleza de la transformación. Estamos acostumbrados a pensar en el cambio como un proceso gradual, algo que ocurre con el tiempo. Pero, ¿sigue la transformación real esta lógica? Si el cambio depende del tiempo, siempre está proyectado en el futuro. Y mientras está en el futuro, permanece fuera del alcance inmediato. La mente continúa operando dentro del mismo patrón, solo con la expectativa de volverse diferente. Pero existe otra posibilidad, la transformación instantánea. No como resultado de esfuerzo o disciplina, sino como consecuencia directa de ver algo con total claridad. Cuando un hecho es percibido profundamente, sin distorsión, el cambio ocurre en el mismo instante. Esta percepción cambia completamente la relación con los problemas. Dejan de ser obstáculos a superar y pasan a ser oportunidades de comprensión. Cada problema contiene en sí mismo su propia estructura, su origen, su dinámica. Y cuando esa estructura es vista claramente, sin interferencia del pensamiento, el problema pierde su fuerza. No porque haya sido resuelto, sino porque ha sido comprendido en su totalidad. Esto exige una atención total, no una atención fragmentada, dividida entre múltiples estímulos, sino una atención plena, que abarca el problema en su conjunto. Y esta atención no puede ser forzada. Surge cuando hay un interés real. Sin embargo, hay un factor que a menudo impide esta atención: la distracción. La mente está constantemente ocupada, saltando de un pensamiento a otro, buscando estímulos, evitando el silencio. Esta agitación impide la observación profunda. La distracción no es solo externa, también es interna. Pensamientos repetitivos, preocupaciones, fantasías. Todo esto contribuye a una huida constante del presente. Y sin presencia, no hay comprensión. Observar un problema exige enfrentar la incomodidad que trae consigo. Y esto no es fácil. Por eso, la mente prefiere evitar, posponer, sustituir. Pero al hacerlo, el problema se fortalece. Tal vez sea necesario reconsiderar completamente la forma en que nos relacionamos con la vida.
En lugar de buscar soluciones constantes, quizás sea más importante desarrollar la capacidad de observar, no como técnica, sino como una actitud natural. Esta observación no separa al observador de lo observado. No hay un yo analizando un problema externo. Hay solo el movimiento de la mente siendo visto. Y en ese ver, sin división, ocurre una integración. Esta integración no es algo que se construye. Ocurre cuando la fragmentación termina. Y la fragmentación termina cuando hay comprensión. En este punto, surge una cualidad diferente de existencia. La vida deja de ser una sucesión de problemas a resolver, y pasa a ser un flujo continuo de experiencias a comprender. No hay resistencia, no hay lucha constante. Esto no significa ausencia de desafíos. Significa una relación distinta con ellos. Una relación basada en la claridad, no en la reacción. Y esta claridad trae consigo una sensación de ligereza, de libertad. Tal vez esto sea lo que llamamos verdadera inteligencia. No la capacidad de acumular información, sino la capacidad de ver directamente. De percibir sin distorsión. Y en esa percepción hay una transformación silenciosa. No en el futuro, no a lo largo del tiempo, sino ahora. Tal vez lo más importante no sea lo que entendiste, sino lo que comenzaste a percibir. Porque algunas ideas no explican, solo muestran. Suscríbete al canal y sigue explorando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.